Capítulo 2. Sombras bajo la luz. Hinata despertó antes que Naruto. Su respiración era tranquila. A veces incluso sonreía entre sueños. Se veían tan diferentes durmiendo, casi humanos. El sol aún no salía del todo. Se levantó sin hacer ruido. Caminó descalza por el cuarto diminuto y al ver su reflejo en el espejo sucio, se detuvo. Sus ojos, aunque eran los mismos desde siempre, parecían más vacíos. Más duros. Hyuki habló de pronto, suave, como si también acabara de despertar. No eres tú la que cambió. Fueron ellos. Hinata no respondió. Se puso la máscara. Aquella sin expresión, con la boca cerrada y una línea negra cruzando sus mejillas. Su disfraz. Naruto aún dormía. En cuanto ella abrió la puerta, él murmuró entre sueños. No dejes que te vean llorar. Ella sonrió. Triste. Y se fue. Naruto abrió los ojos apenas ella salió. Kyuubi gruñó en su mente. La odian más cada día. ¿Cuánto más lo vas a permitir? No. Todavía no, susurró Naruto. Se incorporó. El cuarto olía a humedad. Tenía las paredes agrietadas. Pero era su hogar. Su refugio, donde la oscuridad del mundo no podía alcanzarlos, aún. Se puso su propia máscara. Una distinta. Blanca con detalles naranjas, como su chakra. Como su alma. Como el fuego que aún no ardía. En las calles de la aldea, Hinata caminaba por las calles de Konoha. Algunos la reconocían, aunque ocultara su rostro. Su postura la delataba, su cabello también. Un comerciante viejo le escupió cerca de los pies. Fuera de aquí, basura. Asesina de tu propio padre. Hinata no se detuvo. No contests, le advirtió Hyuki. No aún. Naruto la alcanzó unos minutos después. Caminaban juntos, en silencio, como fantasmas. Los niños se escondían. Las madres murmuraban. Algunos ninja los miraban con desconfianza, incluso miedo. Un grupo de jóvenes Chunin los detuvo. ¿Qué hacen aquí? Esta zona no es para monstruos, dijo uno con el protector en la frente mal puesto. Naruto los miró. Su máscara escondía la sonrisa peligrosa que amenazaba con aparecer. Estamos comprando pan, dijo con una voz amable. Falsa. ¿Qué? ¿No te enseñaron a hablar con respeto? Espetó el mismo Chunin, dando un paso al frente. Hinata lo miró. Su mirada atravesó la máscara. El chico retrocedió. Había algo en sus ojos que no era humano. Los demás lo jalaron de vuelta. El grupo se dispersó rápido. Demasiado pronto para arrasar con imbéciles, bromeó Kyuubi en la mente de Naruto. Pero no faltan ganas, respondió él mentalmente. En el clan Hyuga, Hanabi observaba por la ventana. Había visto la escena. Lo vio todo. Deberían estar muertos, susurró. Apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Anzu, el anciano líder temporal del clan, la observaba desde la penumbra del salón. No dejes que el odio nuble tu juicio, le dijo. Aún tienes tiempo de entender el equilibrio. ¿Equilibrio? Ella mató a mi padre, tu padre se sacrificó. Y eso, Hanabi, te perseguirá más que cualquier venganza. Hanabi salió de la habitación sin responder. Anzu miró al cielo. Los Bijo están despertando, y no solo en ellos. Danzo, sentado en la oscuridad de su oficina, Danzo leía el informe. Naruto y Hinata habían sido atacados verbalmente. Otra vez, pero no reaccionaron. ¿Control total? ¿O manipulación? Una sonrisa sutil cruzó su rostro. No aún. Cerró el pergamino y lo quemó con una chispa de chakra. Ellos decidirán su destino. Y yo el momento. Regreso al apartamento. Naruto y Hinata cenaban arroz frío. Mañana comienza la academia, dijo él. Hinata asintió. No brillaremos, ¿verdad? No. Vamos a ser los peores. Flojos. Tontos. Ella sonrió. ¿Y cuándo vamos a demostrar lo que somos? Cuando nadie lo espere, respondió Naruto. Kyuubi y Hyuki rieron al mismo tiempo en sus mentes. No eran risas alegres. Eran de expectativa, de hambre, de guerra silenciosa. Hinata se le quedó mirando al espejo largo del baño compartido mientras el agua caía por su rostro.
No se reconocía del todo. Cada día, algo dentro de ella parecía fragmentarse un poco más, como una grieta que se abría en silencio pero que dolía más que cualquier herida visible. No soy un monstruo, susurró, pero su voz se apagó entre el vapor caliente y el eco de los recuerdos. El clan Hyuga la odiaba. No solo por portar al Hyuki en su interior, sino por una verdad torcida, impuesta por un viejo con voz de veneno. Ansu, el anciano líder temporal del clan, le había dicho a Hanabi que su hermana mayor había matado a su padre, Yashi, durante el sello del Biju. No era cierto. No completamente, Yashi se había sacrificado. Él eligió sellar al Hyuki dentro de ella para salvarla a ella y a la aldea. Pero esa parte de la historia nunca se le contó a Hanabi. Ella lo mató, porque era débil, le había dicho Ansu con una dureza que la niña nunca había visto en los ojos de otro adulto. Hanabi, pequeña aún, necesitaba una figura de guía. Ansu se convirtió en eso, y usó su confianza como un cuchillo. Ahora Hanabi apenas la miraba. No con indiferencia. Con repulsión, Hinata se apoyó contra el lavamanos. Quería gritar, quería correr. Pero la máscara emocional que Naruto le había enseñado a usar, esa sonrisa suave, esos ojos bajos, le protegían de romperse frente al mundo. Tenemos que irnos, Hinata, dijo una voz familiar del otro lado de la puerta. La voz de Naruto, tranquila, pero había algo más. Algo que solo ella captaba desde que podían hablar con sus bijus. Una especie de calor, como una cuerda que los unía mentalmente. Ella le respondió sin palabras. Lo pensó, y Kurama y Hyuki se encargaron del resto. Como si las emociones se tejieran entre ellos y se entendieran sin más. Desde aquel beso accidental, sus almas parecían estar cada vez más enlazadas. Naruto, el aire fuera estaba denso. Los adultos susurraban cuando pasaban, los vendedores negaban los productos, y los niños, esos eran los peores, les gritaban monstruos, o simplemente les tiraban piedras cuando nadie miraba, pero él aprendió a callar. A sonreír. A hacer bromas absurdas. La máscara de tonto era mejor que dejar ver el poder que ocultaba. Que sabían hablar con sus bijus. Que podían escuchar las emociones ajenas, predecir movimientos, transformar chakra en formas que otros ni soñaban. Naruto jugaba al idiota. Hinata fingía ser frágil, eran sombras entre sombras. ¿Lista? Le dijo al verla salir, y ella asintió. No hablaban más de lo necesario frente a otros. Sus conversaciones reales eran mentales, íntimas. ¿Kurama? ¿Ves algo? La misma sombra de siempre, respondió la voz profunda del Biju, con cierta diversión. El anciano Ansu sigue enviando vigilantes. Quiere ver si, los monstruos, pierden el control. Naruto apretó los dientes por un instante, pero su sonrisa volvió a dibujarse cuando un grupo de ancianos les observó desde la esquina de la panadería. Buenos días, dijo con entusiasmo falso. Uno de ellos escupió al suelo. Hanabi. Desde el balcón alto del dojo del clan, Hanabi miraba a su hermana caminar entre las casas del distrito este. Su mirada estaba cargada de una rabia inexplicable, casi instintiva. No debiste vivir, murmuró entre dientes. Su puño tembló mientras lo cerraba con fuerza. Ansu, siempre a su lado, posó una mano en su hombro. No te dejes engañar por su apariencia. Esa criatura dentro de ella, es lo que mató a tu padre. Y ella lo dejó entrar. Hanabi no dijo nada. Pero algo en su interior se torcía. Una semilla de duda, quizás. O simplemente una pregunta que aún no estaba lista para ser respondida. Hyuki, ella no es culpable, susurró el Biju dentro de Hinata, con la voz grave que arrastraba siglos de dolor y sabiduría. Yo lo vi. Yo lo sentí. Su padre la salvó. Y ahora los demás le dan la espalda. Hinata no respondió. Solo apretó la mano de Naruto con más fuerza mientras caminaban juntos. La aldea podía odiarlos. El clan podía despreciarla. Pero ya no estaban solos. Y en silencio, mientras la oscuridad crecía alrededor, también crecía algo más. Una promesa. Una resistencia. Un fuego que aún no era visible, pero que pronto ardería.
Naruto y Hinata caminaban juntos hacia la academia. El sol matutino bañaba las calles de Konoha, pero nada podía iluminar los rostros apagados de los aldeanos cuando los veían pasar. Miradas frías, susurros cargados de veneno, puertas que se cerraban de golpe a su paso. A pesar de ello, los dos niños caminaban con la cabeza erguida, sus máscaras emocionales bien colocadas. Sonreían. Hablaban tonterías. Fingían no oír, no sentir. Pero por dentro, ardían. ¿Crees que hoy nos toquen los Shuriken? Preguntó Naruto con fingida emoción, sabiendo que Hinata entendía la broma. Sí, y seguro me clavo uno en el pie otra vez, respondió ella sonriendo, sus ojos brillando de ironía. Ambos sabían que eran mucho más capaces que cualquier niño de su clase. Lo sabían desde que los Bijus dentro de ellos les revelaron su poder, su historia y el peso del odio que cargaban. Pero también sabían que mostrarlo no era una opción. Aún no. No hasta que tuvieran claro a quién confiar esa verdad. Entraron al aula justo antes de que Iruka-sensei comenzara la clase. Naruto fue directo a su asiento habitual, al lado de Hinata, mientras los demás los observaban con desdén o miedo. Algunos alumnos murmuraban, otros simplemente los ignoraban, como si fueran una mancha en el salón. Hoy hablaremos sobre la historia de los grandes Hokages, dijo Iruka con voz animada, intentando crear entusiasmo. Naruto hizo una mueca. Cada vez que hablaban de los Hokages, él recordaba cómo lo veían, como la antítesis de lo que debía ser un héroe de la aldea. Y Hinata, con el chakra oscuro del Biju Hyuki dentro de ella, era aún más temida que él. Sasuke, desde su asiento, los observó por un segundo antes de desviar la mirada. Sakura hizo lo mismo, aunque con una pizca de compasión mal disimulada. Shikamaru apenas bostezó. Choji, Ino, Kiba, todos compartían la misma sensación, nadie sabía cómo tratar con ellos. Iruka continuó la lección, pero las palabras flotaban sin peso en el ambiente. Naruto y Hinata, aunque atentos, estaban atrapados en una red mental propia. ¿Crees que algún día nos vean como personas normales? Preguntó Hinata mentalmente, su voz llegando suave a través del vínculo con Hyuki. No quiero ser normal, respondió Naruto en su mente, en conexión con Kurama. Quiero ser libre. Ambos Bijus asintieron mentalmente, compartiendo su comprensión silenciosa. Ellos, más que nadie, sabían lo que era vivir con cadenas invisibles. Al terminar la clase, Naruto y Hinata salieron al patio, donde se suponía que practicarían lanzamientos. Pero un grupo de alumnos, liderados por un chico de familia influyente, les bloqueó el paso. ¿Por qué no se largan de la aldea?, dijo el niño, con la arrogancia de quien cree tener derecho. Naruto lo miró, aún sonriendo. Pero sus ojos, tras la máscara, brillaban peligrosamente. Hinata entrecerró los suyos. ¿Por qué no te largas tú primero?, respondió ella con voz suave, pero firme. El chico dio un paso atrás, intimidado por la calma de Hinata. Vamos, dijo Naruto, tomándola de la mano. Y se alejaron sin más. Detrás, el grupo murmuraba, pero ninguno se atrevió a seguirlos. Esa tarde, mientras caminaban de regreso a casa, cruzaron por una de las calles comerciales. Un vendedor, al verlos acercarse, ocultó sus productos. Otro fingió cerrar por mantenimiento. Una anciana cambió de acera apresuradamente. Hinata apretó los puños. Naruto solo bajó la mirada. Algún día, los obligaremos a tragarse sus palabras, murmuró ella. No lo haremos con odio, dijo Naruto, serio. Lo haremos con fuerza. Con verdad. Y sus Bijus asintieron en sus mentes, como una promesa compartida. Esa noche, en su pequeño apartamento, compartieron arroz y sopa. En silencio. Luego se sentaron uno al lado del otro, y se miraron. Sin necesidad de palabras, sabían que, aunque todo el mundo los rechazara, se tenían el uno al otro. Y mientras sus cuerpos pequeños se recostaban bajo las cobijas, las voces de Kurama y Hyuki resonaron en sus mentes, calmándolos como una canción de cuna ancestral. Porque aunque el mundo los odiara, dentro de ellos, vivía algo más grande que el odio. Y eso, aún estaba por despertar. Naruto. El patio de entrenamiento estaba medio vacío,
pero los que aún quedaban se detuvieron al notar la presencia de Naruto y Hinata. Las miradas se clavaron como agujas, desconfianza, desprecio, y en algunos, un odio visceral que no necesitaba palabras. Naruto sintió el nudo habitual en la garganta, pero no dejó que se notara. La sonrisa ladina, casi burlona, cubría su rostro como una segunda piel. A su lado, Hinata caminaba con la cabeza baja, la sombra de su flequillo cubriéndole los ojos. Aunque sus pasos eran suaves, cada uno estaba lleno de tensión contenida. ¿Vinieron a presumir de ser monstruos?, espetó un chico de tercer año que entrenaba con un grupo cercano. Naruto ni se inmutó. Solo estiró los brazos como si no hubiese oído nada y caminó hacia uno de los troncos de entrenamiento. ¿Hinata-chan? Le habló sin girarse, con voz tranquila. ¿Practicamos juntos? Ella asintió en silencio. Se colocaron frente a frente. Naruto adoptó una postura ligera, fingiendo descoordinación, una patada lenta, mal medida. Hinata respondió con un puñetazo desviado, su técnica claramente disminuida a propósito. Muy bien, chicos, su esfuerzo es impresionante, dijo otro estudiante con sarcasmo. Monstruos inútiles, añadió alguien más. Risas. Naruto se limitó a rodar los ojos. No aún, pensó. No vale la pena mostrar nada. No todavía. ¿Deberíamos golpear a esos idiotas? La voz de Kurama retumbó en su mente, perezosa pero con un deje de rabia contenida. No, no, respondió Naruto mentalmente, todavía no. No quiero que Hinata se preocupe. Él tiene razón, intervino la voz suave de Hyuki en la mente de Hinata, pero no deberías permitir que te hablen así, niña. Lo sé, pero tengo que proteger a Naruto también. Ambos estaban entrenando, sí, pero su combate era una danza perfectamente calculada de movimientos falsos, fingidos. Ni uno solo de los presentes imaginaba el poder que dormía detrás de esos ojos aparentemente distraídos. Algunos adultos del consejo de la academia observaban desde lejos. Sus rostros eran tensos. No deberían permitirles entrenar con los demás. Ya es suficiente con que asistan. ¿Y si pierden el control? Naruto lo sintió. Hinata lo sintió. Las palabras se arrastraban por los rincones como serpientes. Pero no dijeron nada. No todavía. Cuando la clase terminó, Naruto caminó junto a Hinata hasta el portón. El sol estaba bajando, lanzando sombras largas por el camino de piedra. Al pasar por un puesto de comida, la dueña arrugó la nariz. Aquí no se aceptan monstruos. Naruto alzó una ceja. Vaya, qué buen servicio, señora, respondió con una sonrisa amarga. Hinata lo tomó del brazo antes de que pudiera replicar más. Siguieron caminando. Ninguno dijo nada por varios metros, hasta que Hinata susurró. Ya estoy acostumbrada. Yo no quiero que te acostumbres, niña, respondió él, con la voz más baja de lo normal. Quiero que algún día, no tengamos que escondernos. El silencio entre ambos se llenó de una promesa muda. Sus pasos los alejaron de la zona comercial. Esa tarde, más que nunca, entendieron que el verdadero combate no estaba en la academia. Estaba en sobrevivir, día a día, a un mundo que los odiaba. El aire nocturno era húmedo y frío, y la luna llena arrojaba su brillo pálido sobre los tejados de la aldea oculta de la hoja. En una azotea cercana al edificio del Hokage, dos figuras encapuchadas se deslizaban en silencio, sus pasos apenas audibles. Eran niños, pero sus movimientos eran precisos, aprendidos por necesidad. Naruto y Hinata, bajo sus máscaras, intercambiaron una mirada rápida. El plan estaba en marcha. ¿Listo?, preguntó Hinata, con un susurro mental dirigido a los otros tres en su vínculo. Estoy listo, respondió Naruto, a la vez que sentía a Kurama asentir en su mente. No olviden tomar el original, copiarlo y devolverlo sin levantar sospechas, advirtió Hyuki, con su voz gruesa y tranquila. El robo del pergamino prohibido había sido idea de Kurama. Los recuerdos fragmentados que tenía de sus antiguos Jinchurikis le indicaban que ese pergamino contenía conocimientos valiosísimos. Con ayuda de sus bijus, Naruto y Hinata lograron infiltrarse en la oficina del Hokage. No tomaron el pergamino entero, solo algunas secciones clave,
copiadas con meticulosa rapidez usando tinta y papel sellado. Esa misma noche, devolvieron el original sin que nadie lo notara. En un claro oculto en el bosque, comenzaron a leer. El pergamino no era solo una lista de jutsus, contenía descripciones extensas, advertencias, aplicaciones y consecuencias. La primera noche la dedicaron solo a leer. ¿Qué es esto? ¿Edo Tensei? Leyó Naruto. Jutsu prohibido de resurrección requiere un sacrificio humano. Esto es horrible. No deberíamos usarlo. Nunca, susurró Hinata, y Hyuki gruñó en aprobación. Pero es importante saber que existe, agregó Kurama. Para estar preparados. Durante semanas, los niños solo estudiaron el contenido. Anotaban con cuidado, discutían con sus bijus, y elegían qué valía la pena aprender. Algunos jutsus estaban descartados por ser demasiado peligrosos o inhumanos. Fue Kurama quien señaló uno de los más útiles, el Kage Bunshin no Jutsu, el jutsu de los clones de sombra. Este será su mejor aliado. Podrán usarlo para aprender los demás. Cada clon que entrenará, les devolverá su experiencia al deshacerse. Tomó 2 semanas completas dominarlo. Sus cuerpos pequeños y su nivel de chakra aún inmaduro les dificultaban mantener los clones, pero con el apoyo mental de sus bijus y su entrenamiento constante, lograron ejecutarlo. Lo logré. Gritó Naruto una noche, al ver 5 clones estables a su alrededor. Hinata también sonrió, extenuada, pero con 3 clones firmes a su lado. Esto cambiará todo, dijo Hyuki. Ahora pueden dividirse en docenas de versiones de ustedes mismos y aprender en paralelo, añadió Kurama. Es su ventaja secreta. Así comenzó un largo periodo de entrenamiento. Naruto y Hinata se dividían en varios clones cada día. Cada grupo estudiaba un jutsu distinto, o un ejercicio avanzado de control de chakra. Aprendieron a caminar por los árboles, luego por el agua. Controlar el chakra en objetos. Regular su flujo con precisión. Incluso mejoraron su resistencia física, su velocidad y su percepción sensorial. No había días libres. A veces sus cuerpos colapsaban por el cansancio. Pero siempre se levantaban. El deseo de protegerse mutuamente, de superar su dolor, los mantenía firmes. Y con el paso de los meses, el vínculo mental también creció. Ya no solo podían hablar con sus bijus individualmente. Ahora, los 4 podían comunicarse entre sí en cualquier momento, como si compartieran una misma conciencia cuando lo deseaban. Esto les permitía coordinarse sin necesidad de palabras, compartir ideas, advertencias o recuerdos instantáneamente. Esto es increíble, dijo Hinata una noche, mirando las estrellas. Siento que somos uno. Lo somos, en parte, respondió Kurama. Su conexión va más allá de los lazos ordinarios. Y eso también es un poder, añadió Hyuki. Uno que nadie debe conocer. Ambos niños lo entendían, este secreto era su mayor ventaja. Ni siquiera confiaban en la aldea, que aún los despreciaba. Seguían siendo objeto de desprecio en las tiendas, en las calles, incluso entre algunos ancianos que murmuraban cosas horribles. Por fuera, actuaban como niños tímidos, ignorantes y torpes. Pero por dentro, se estaban forjando en el fuego del conocimiento prohibido, del dolor y del amor compartido. Un año pasó. Naruto y Hinata cumplían 6 años. Su apariencia no había cambiado mucho, pero su interior era completamente distinto. Su control de chakra era formidable para su edad. Habían dominado técnicas básicas y comprendían el funcionamiento teórico de otras más complejas que no se atrevían aún a practicar. Aún guardaban con cuidado su copia del pergamino, protegida en un sello especial creado con ayuda de Kurama y Hyuki. Nadie la había descubierto. Nadie sospechaba lo que estaban haciendo, y así, en secreto, el verdadero entrenamiento había comenzado. La noche cayó tranquila sobre la aldea oculta de la hoja, como una manta oscura que todo lo envolvía. Desde su ventana, Naruto observaba el cielo nocturno con el ceño fruncido. Hinata había salido hacía ya 45 minutos a comprar algunos dulces y té de hierbas para ambos, pero no regresaba. El reloj en la pared marcaba el paso de los minutos con un tic-tac cada vez más fuerte en su mente. Algo anda mal, murmuró para sí mismo,
sentado con las piernas cruzadas en la sala. Kurama y Hyuki también lo sentían, pero el vínculo mental con Hinata se había desvanecido hace escasos segundos. Era como si hubiese entrado en un sueño profundo. O peor. Mientras tanto, al otro lado de la aldea, Hinata caminaba tranquila, sin sospechar lo que la esperaba. El aire fresco de la noche le acariciaba el rostro y una ligera sonrisa adornaba sus labios. La tienda estaba cerrando cuando compró los dulces favoritos de Naruto y un poco de té de menta para ambos. Entonces, lo sintió. Presencias. Muchas. 10 figuras encapuchadas descendieron silenciosas desde los tejados cercanos. Ninjas de la nube oculta. En su rostro no había máscaras, sino una clara intención asesina camuflada bajo su expresión neutral. Uno de ellos habló: niña del clan Hyuga. Vendrás con nosotros. Hinata dio un paso atrás. La estaban buscando a ella. No iré a ninguna parte con ustedes, gritó, liberando de inmediato el chakra de Hyuki. Su cuerpo fue envuelto por una capa densa y morada de chakra burbujeante. Los anillos del Biju giraban alrededor de su forma, protegiéndola. Sin perder tiempo, hizo un sello de manos. 5 clones de sombra emergieron a su lado. El combate fue rápido y brutal. Hinata usó las técnicas de control de chakra para deslizarse con velocidad por las paredes, pateando el rostro de uno de los ninjas y lanzando al segundo contra el suelo con un golpe impulsado por el chakra de su Biju. El tercero recibió un golpe directo con una palmera de chakra concentrado, que le rompió las costillas. El cuarto intentó atacarla por la espalda, pero uno de sus clones lo interceptó con una barrera de chakra densa y lo inmovilizó. Pero el uso excesivo del chakra de Hyuki comenzó a cobrarle factura. Sus rodillas temblaban, la vista se le nublaba. A pesar de derribar a 4 enemigos, los otros 6 se acercaban con rapidez. Dio un paso, luego otro, y cayó de rodillas. Su respiración era errática. El chakra se dispersó, y su cuerpo se desplomó sobre las piedras del callejón. Naruto se levantó de golpe. Kurama. No puedo sentirla. Está inconsciente, y posiblemente herida. Vamos a buscarla. Ahora. Saltó por la ventana sin pensarlo 2 veces, siguiendo el rastro de su olor, su energía, su esencia. Se deslizó entre tejados, guiado por una furia primitiva que bullía en su sangre. El miedo, el pánico, la posibilidad de perderla. Y entonces, la vio. Allí, en un callejón oscuro, yacía Hinata, inconsciente, su ropa manchada de sangre seca, su respiración superficial. Alrededor de ella, 6 enemigos avanzaban. Naruto cayó de rodillas junto a ella, la tomó entre sus brazos, y en ese instante, algo dentro de él se rompió. No la van a tocar. El grito que lanzó no fue humano. Sus ojos se tiñeron de rojo, pero con pupilas múltiples, el Sharingan había despertado. Al mismo tiempo, su cuerpo se cubrió de una capa de chakra verdosa con motas marrones. Ramas brotaron de su espalda, curvas como lanzas. El primer enemigo no tuvo tiempo de reaccionar. Una lanza de madera le atravesó el pecho. El segundo fue sepultado por un torbellino de raíces. Los otros 4 intentaron reagruparse, pero Naruto ya estaba sobre ellos. En cuestión de segundos, los 6 ninjas de Kumo estaban muertos. Naruto jadeaba, con el cuerpo tembloroso, el Sharingan activo y las marcas del chakra Biju ardiendo en su piel. Se arrodilló junto a Hinata, la abrazó contra su pecho y comenzó a llorar. Lo siento, llegué tarde. Kurama y Hyuki, en su interior, guardaban silencio. El vínculo con Hinata seguía sin responder. Nunca más, susurró Naruto. Nunca más dejaré que alguien te haga daño. La llevó de regreso al apartamento. Limpió sus heridas, la arropó con cuidado, y se sentó a su lado, vigilando su sueño como un guardián inamovible. El vínculo no se había restaurado, pero su corazón le decía que pronto despertaría, y cuando lo hiciera, Naruto estaría ahí. Más que nunca, Hinata se había convertido en su todo. Su razón de luchar, de resistir, de crecer, y no permitiría que nada ni nadie la tocara de nuevo. Durante 2 semanas, el departamento quedó sumido en un profundo silencio, interrumpido solo por el murmullo constante del viento que se colaba por la ventana entreabierta.
Naruto no se movió del lado de Hinata ni un solo instante. No fue a la academia, no entrenó, apenas comía. Dormía a ratos, siempre con la mano aferrada a la de ella, como si el más leve descuido pudiera arrebatársela de nuevo. La habitación olía a té frío y a vendas cambiadas a destiempo. Hinata, postrada en la cama, no mostraba signos de despertar. Su rostro estaba pálido, manchado por los moretones del combate, y su cuerpo aún mostraba señales de haber llevado al límite un poder que no estaba lista para sostener. Desde el momento en que perdió la conciencia, el vínculo mental se desvaneció. La calidez de la presencia de Hyuki se volvió un vacío distante, y el alma de Hinata, por primera vez desde el beso, quedó silenciada. Kurama tampoco decía mucho. Se limitaba a observar desde lo más profundo del subconsciente de Naruto, su expresión usualmente altiva ahora tomada por una sombra de preocupación. Hyuki, del otro lado, se mantenía en silencio, como si su propia existencia dependiera del aliento de la niña a la que había sido sellado. Naruto no lloró. No gritó. No pidió ayuda. Solo la cuidó. Le limpió el sudor, le leyó en voz baja pasajes del pergamino prohibido, acarició su cabello en silencio mientras la noche pasaba una y otra vez. Al tercer día, Naruto supo que tenía que hacer algo más. Se puso la máscara. La de verdad, no la emocional. Esa máscara blanca de gato con una mancha roja sobre el ojo derecho, y salió. Caminó directo hasta la torre del Hokage, con paso firme, sin mirar a nadie, ignorando las miradas de desprecio, los susurros, las piedras pequeñas que algunos aldeanos osaban lanzar tras él. Él no sintió nada. Solo frío. La oficina estaba en silencio. Las cortinas abiertas dejaban entrar la luz grisácea de una mañana encapotada. Frente al escritorio de madera tallada del tercer Hokage, Naruto se mantenía en pie, inmóvil, con las manos cerradas en los bolsillos de su chaqueta naranja. Su rostro mostraba una máscara de tranquilidad, pero sus ojos no mentían. ¿Así que fue como lo encontraste?, preguntó Hiruzen con voz grave, apoyando ambos codos sobre el escritorio mientras entrelazaba los dedos. ¿El chakra del Kyuubi se desbordó y eliminó a los agresores? Naruto asintió lentamente. Sí, señor Hokage. Cuando llegué, Hinata ya estaba inconsciente, el chakra se desató solo. Yo no hice nada. Kurama gruñó levemente en la mente de Naruto. Buena actuación. Esa mentira nos salvará de preguntas incómodas. El anciano Hokage entrecerró los ojos. Era sabio, había gobernado muchos años y había visto cómo el poder podía cambiar a la gente, pero también sabía leer cuando alguien estaba ocultando algo. Aún así, no presionó. Entiendo. Has hecho bien al avisarme, Naruto, dijo finalmente, tras unos segundos de silencio que pesaron como plomo. Pero esto es grave. El anciano se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí, observó el perfil lejano de la embajada de Kumo, aún decorada con banderas blancas de paz. Falsas. Ridículas. ¿Tienes pruebas de que eran ninjas de Kumo?, preguntó, aún mirando por la ventana. Naruto negó con la cabeza. No, pero sé que lo eran. Usaban técnicas de relámpago. Estaban bien organizados. Y, uno de ellos llevaba un parche con el símbolo de su aldea en la parte interna del chaleco. ¿Conservas el chaleco? Naruto abrió su mochila y colocó una prenda ensangrentada sobre la mesa del Hokage. El anciano la examinó con gravedad. No necesitaba más. El símbolo bordado no dejaba lugar a dudas. Era una traición. Una violación directa de todo pacto entre aldeas. Esto puede desatar una guerra, dependerá de la decisión que tome, murmuró el Hokage, más para sí que para Naruto. Después de todo lo que costó mantener esta paz, se volvió hacia el niño rubio, cuyo rostro seguía impasible, aunque por dentro hervía de angustia. Naruto, esto debe mantenerse en secreto por ahora. ¿Lo entiendes? Sí, Hokage-sama. La noticia del ataque debe ser controlada. No podemos permitir que la población entre en pánico. Naruto asintió sin decir nada más. Quería confiar en él. Pero en su interior, sabía que nadie más protegería a Hinata, solo él.
Departamento, 2 semanas sin despertar. El sol atravesaba la cortina mal cerrada y acariciaba el rostro pálido de Hinata. A su lado, Naruto la observaba sin apartarse un solo segundo. Tenía los ojos ojerosos, no dormía bien desde aquella noche. Las sábanas estaban impecables, limpias. La habitación olía a té con miel. Naruto había aprendido a hervirlo para cuando Hinata despertara. Cada mañana le hablaba en voz baja, por si acaso podía escucharle. No importa si tardas, aquí te estaré esperando, susurró, acariciando con cuidado su mano. Él no había vuelto a la academia en 2 semanas. Tampoco había entrenado. Todo su tiempo lo dedicaba a cuidar de ella, a estar presente, por si despertaba. Nadie más lo haría, ni los Hyuga, ni los aldeanos, solo él. Kurama lo había notado. Naruto estaba cambiando. Su determinación se estaba convirtiendo en un lazo indestructible. Te estás volviendo más fuerte, mocoso, pensó el viejo. No por tu chakra. Por tu corazón. Departamento, día 14. Naruto estaba preparando sopa. Había conseguido verduras con algo de dificultad en el mercado. A la mayoría de los comerciantes no les gustaba atenderlo y algunos incluso le tiraban la puerta en la cara. Pero esa mañana, algo cambió. Mientras vertía el caldo en el cuenco, escuchó una tos. Se giró con el corazón latiendo con fuerza. Ella abrió lentamente los ojos. Tenía la mirada cansada, pero consciente. Se incorporó apenas un poco, parpadeando. Naruto. Él corrió hasta ella, arrodillándose junto a la cama. Las lágrimas brotaron sin control de sus ojos. Estás despierta. Estás despierta, y en ese instante, el vínculo mental volvió. Como si nunca se hubiera ido, las voces de ambos se entrelazaron en un susurro silencioso. Te extrañé, tanto, pensó Hinata con debilidad. Nunca volveré a dejar que te pase nada, le respondió Naruto, firme. Y en los rincones de sus mentes, dos bijus sonrieron en silencio. Hinata, despertar en los brazos de Naruto ya era, para ella, el lugar más seguro del mundo. Pero ahora, ese mismo lugar se sentía más frágil. Su cuerpo aún temblaba al recordar la noche del ataque, las sombras de los ninjas de Kumo cayendo sobre ella, los gritos, la sangre. Su biju, el Hyuki, había callado durante días, y no fue sino hasta que su vínculo volvió, 2 semanas después, que por fin sintió su presencia, cálida y firme, en su mente. «Estás viva, pequeña», murmuró el Hyuki suavemente en su interior. Hinata se abrazó más fuerte a Naruto mientras escuchaba su respiración dormida. Él había estado a su lado cada segundo, lo sabía, lo sentía. No había ido a la academia. No había entrenado. No la había dejado ni una vez, pero también sabía que algo había cambiado. En él. En ella. Y en Konoha, Naruto, desde el momento en que encontró a Hinata inconsciente, algo dentro de él se quebró. Ya no solo era el odio de la aldea, la indiferencia de los adultos, las burlas de los niños, era el miedo. Miedo de perderla, Kurama lo sabía. Por eso le ayudó. Fue idea suya mentirle al Hokage. Decirle que fue su chakra el que mató a los ninjas de Kumo. Naruto no entendía por qué le creyeron tan fácilmente, pero tampoco preguntó. Lo único que importaba era que Hinata estaba viva, la había visto sangrar. Había sentido su chakra desvanecerse. Y cuando su vínculo se rompió por unas horas, había sentido lo que era estar realmente solo otra vez. Desde entonces, entrenaba por las noches, mientras ella dormía. Se prometió nunca más permitir que alguien le hiciera daño. Nunca más. Hiruzen Sarutobi, Hokage. Las noticias del ataque de Kumo habían generado una tormenta política en el consejo. Y más aún, en su propia conciencia. Él sabía que la delegación de Kumo venía con intenciones turbias, pero no esperaba un ataque tan directo. Hinata Hyuga había sobrevivido. 10 ninjas de élite de Kumo no. Naruto Uzumaki fue quien los encontró. O al menos eso decía. Fue el chakra del zorro, dijo con la voz quebrada. El chico mintió, de eso no tenía duda. Pero también notó algo distinto, los cuerpos estaban calcinados, destrozados,
y uno de ellos había sido aplastado por lo que parecía madera viva. Madera, pensó Hiruzen. Es posible, no dijo nada al consejo. No podía. Konoha estaba al borde de un conflicto abierto con Kumo. Declararlo sería desatar una guerra. Por eso, en su silencio, solo organizó una falsa disculpa diplomática con la aldea del Rayo y expulsó a los embajadores restantes. Sabía que alguien en la aldea lo observaría como un cobarde. Pero él era Hokage. Y debía pensar como tal. Danzo. La información tardó 3 días en llegar. Y cuando lo hizo, su ceño se frunció. 10 ninjas muertos, por un niño, murmuró, cruzando los brazos detrás de su espalda. Sus agentes le confirmaron que Naruto había sido el único testigo. Que Hinata Hyuga estaba viva, pero inconsciente. Y que Sarutobi no haría nada. Interesante, dijo en voz baja. Entonces, ese mocoso está despertando. No movería ficha todavía. Pero ahora, sabía que debía vigilar más de cerca al hijo del cuarto Hokage y a la niña del Biju, Hinata. El reencuentro mental con Naruto, Kurama y el Hyuki fue silencioso, pero poderoso. Se abrazaron en su mente como si lo hicieran en el mundo real. Me fallé, pensó Hinata. No, respondió Naruto con suavidad. Sobreviviste, y yo te protegeré mejor, rugió Kurama. Y yo te haré más fuerte, prometió el Hyuki. Esa noche, en su departamento, Hinata y Naruto se sentaron frente al pergamino falso. Había pasado un año desde que comenzaron su entrenamiento. Aún no eran fuertes. Pero ahora, la urgencia había regresado. Hinata no quería volver a ser una carga, y Naruto jamás permitiría que ella sangrara de nuevo. Una brisa templada se filtraba por las rendijas del pequeño apartamento que Naruto y Hinata compartían, arrullando la escena tranquila que se desarrollaba en su interior. Aquel refugio se había convertido en un hogar no solo por las paredes que los resguardaban, sino por los lazos invisibles que unían sus corazones, sus miedos, sus cicatrices. Desde que Hinata había despertado, Naruto había vuelto a sonreír, aunque esa sonrisa ahora llevaba la sombra de una resolución silenciosa. El mundo era peligroso, y él ya no era el mismo ni pensaba permitir que Hinata sufriera otra vez. Los días siguientes estuvieron llenos de ternura y silencio compartido. A pesar de la amenaza de Kumo, Konoha intentaba mantener una apariencia de normalidad y los niños eran obligados a volver a la academia. Sin embargo, Naruto y Hinata apenas asistían. Sus prioridades eran otras. Con el pergamino prohibido bien escondido en una compuerta secreta bajo el suelo del apartamento, ambos retomaron sus estudios con renovado fervor. El vínculo mental con Kurama y Hyuki les permitía compartir pensamientos y estrategias, discutiendo cada técnica con una madurez que ningún niño de 6 años debería tener. Fue Kurama quien propuso una idea peligrosa: dividir el tiempo en turnos de clones para que cada uno estudie un jutsu distinto y comparta el conocimiento al desaparecer. Aunque sabían que la fatiga mental podría ser abrumadora, también sabían que el tiempo era un lujo que no podían permitirse. Naruto dominó los clones con rapidez, y pronto un ejército de sombras comenzó a estudiar técnicas tan peligrosas como el Rasengan, el Hiraishin y la invocación de sellos de barrera. Hinata, por su parte, mostró una afinidad natural por los jutsus de detección, barreras sensoriales y control de chakra, potenciados por la guía mental de Hyuki. Ambos decidieron dejar el Edo Tensei para el final. El concepto de traer a los muertos de regreso les causaba escalofríos, y aunque Kurama se mostraba interesado, incluso él admitió que no era una técnica que debiera usarse a la ligera. El tiempo pasaba más rápido de lo que querían. De vez en cuando se aventuraban fuera para no levantar sospechas, pero las noches pertenecían al pergamino, a los clones, a los entrenamientos silenciosos en lo profundo del bosque o en la mente compartida que habían construido. Una noche, mientras estudiaban un jutsu de sellado que requería precisión absoluta, Naruto se quedó mirando a Hinata. La luz tenue de las velas delineaba su rostro con suavidad, y por un momento, el peso de su edad, de su condición de niños usados por las decisiones de adultos, cayó sobre él como una losa. Hinata, ¿crees que está bien lo que estamos haciendo? Robar, aprender cosas que podrían hacerle daño a la gente. Ella lo miró en silencio. Su respuesta tardó, pero cuando habló,
su voz fue firme. No lo sé. Pero sé que si no aprendemos, si no nos hacemos fuertes, nadie más nos protegerá. Naruto asintió lentamente. Y sin decir nada más, volvieron a sumergirse en el pergamino. Afuera, la luna crecía en el cielo, testigo muda de dos niños destinados a cambiar el mundo. Hinata, en el rincón más aislado de su pequeño departamento, cubiertos por sellos sensoriales que bloqueaban cualquier intento de vigilancia, Naruto y Hinata estaban sentados frente a frente. Una tenue luz anaranjada entraba por la ventana, proyectando sombras suaves en las paredes cubiertas de anotaciones, diagramas de jutsus y copias del pergamino prohibido. El aire estaba impregnado de una mezcla de concentración, respeto y algo más silencioso y latente que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Ya es momento, dijo una voz ronca y profunda dentro de la mente de Hinata. Era el Ocho Colas, el Biju que la acompañaba desde que era apenas una bebé. ¿Momento de qué? Preguntó ella mentalmente, ladeando un poco la cabeza, de usar los papeles elementales. Ya dominan el control de chakra avanzado y los clones de sombra. Es hora de saber con qué elementos trabajan. Su evolución depende de ello. ¿Papeles elementales? Preguntó Naruto al escuchar la conversación a través del vínculo mental. Nosotros les ayudaremos a usarlos, añadió Kurama, con un dejo de impaciencia. No podemos tener a nuestros Jinchurikis ignorando su propia afinidad elemental. Es ridículo. Naruto se rió por lo bajo. Y pensar que el viejo Hiruzen aún cree que solo tenemos el chakra básico. Minutos después, ambos chicos estaban de pie en el centro del departamento, con dos papeles elementales en la mano. Naruto miró a Hinata y sonrió. ¿Lista? Ella asintió. Al soltar su chakra, el papel en su mano se dividió en 5 reacciones al mismo tiempo, se arrugó, se quemó, se partió, se mojó y se desmoronó. Hinata abrió mucho los ojos. Eso es. Naruto soltó su chakra en el suyo, y el mismo fenómeno ocurrió. Ambos se quedaron mirándose sin poder hablar. 5 elementos, dijo Kurama con tono serio. Esto no es común ni siquiera entre los clanes más antiguos. Esto cambia todo, agregó el Ocho Colas. Naruto fue el primero en reaccionar. Podemos aprender cualquier jutsu elemental del pergamino, pero aprenderlos todos tomaría años, dijo Hinata con voz suave, aún atónita. Tenemos tiempo, respondió Naruto, sonriendo con una calidez inusitada. Hinata lo miró. En ese momento, sin palabras, hubo un leve temblor dentro de ella. No era miedo, ni duda. Era otra cosa. Algo que la hizo bajar la mirada con suavidad mientras el rubor comenzaba a asomar. Durante las semanas siguientes, el entrenamiento se volvió aún más intenso. Dividían sus clones para estudiar distintos jutsus, algunos de fuego, otros de agua, tierra, viento y rayo. Cada noche, los clones desaparecían y dejaban una avalancha de recuerdos, sensaciones, errores y aprendizajes que ambos compartían entre sí y con sus bijus. Aunque el vínculo mental entre los 4 seguía siendo su herramienta más poderosa, ahora algo más se estaba formando en el silencio entre cada entrenamiento, en cada gesto de cuidado. Naruto comenzaba a notar la forma en que los ojos de Hinata lo buscaban cuando se concentraba demasiado. Hinata, por su parte, empezaba a leer la tensión en los hombros de Naruto cuando se esforzaba demasiado y no quería admitirlo. Una noche, mientras ambos revisaban un complejo diagrama de un jutsu de viento de alto nivel, Naruto le ofreció a Hinata un poco de agua. Sus manos se rozaron por accidente. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para que ambos se quedaran en silencio por varios segundos, mirándose con los ojos un poco más abiertos, los corazones latiendo más rápido. Gracias, susurró Hinata, bajando la vista. De nada, dijo Naruto, apartando la mirada también, pero sin dejar de sonreír como un tonto. Los bijus no dijeron nada, pero ambos sabían lo que estaba ocurriendo. No era un amor, no del todo. Pero estaba naciendo. Estaba allí, creciendo, en el respeto, en la admiración, en los silencios compartidos y en las pequeñas promesas no dichas. Y ninguno de los dos lo evitaría. Naruto. El amanecer filtraba una tenue luz dorada a través de las cortinas. Hinata aún dormía, respirando con suavidad,
el cabello suelto y revuelto sobre la almohada compartida. Naruto estaba sentado en la mesa del comedor, una libreta abierta frente a él, llena de dibujos, anotaciones y esquemas del Sharingan. Kurama observaba desde su rincón en la mente compartida. ¿Crees que estás listo para centrarte en el Sharingan?, preguntó Kurama, con la seriedad que rara vez mostraba. No quiero volver a sentirme impotente si alguien intenta hacerle daño a Hinata. Esta vez lo activé por rabia, ahora quiero entenderlo. Controlarlo. Kurama gruñó con aprobación. Bien. Empieza por comprender lo que ve un ojo como ese. Durante días, Naruto centró sus clones de sombra en estudiar el Sharingan. Al principio, lo activaba brevemente, apenas unos segundos. Sentía la presión en los ojos, el ardor sutil, como si su cuerpo aún no estuviera del todo preparado. Kurama le explicó lo básico: percepción del movimiento aumentada, capacidad para anticipar ataques, copia de movimientos, lectura de chakra, pero no bastaba saberlo. Tenía que dominarlo. Cuando Hinata despertaba, encontraba a Naruto con los ojos inyectados en rojo, concentrado, con el ceño fruncido. «Estás exagerando», le decía ella, sentándose a su lado con una taza de té. «Te va a doler la cabeza». Naruto la miraba y sonreía débilmente. «Estoy bien. Solo, me cuesta apagarlo a veces». Hinata se inclinaba y le daba un suave beso en la mejilla. «Pues para hoy, ya basta». Él nunca se resistía. Hinata. Mientras Naruto se centraba en su Sharingan, Hinata empezó a escuchar con más atención al Ocho Colas. Una noche, mientras estaban solos en el vínculo mental, el viejo habló con una voz profunda y melancólica. Tu madre tenía una habilidad única: manipular sus propios huesos. Era una rama olvidada del clan, que se suponía extinta, y yo, la heredé, en parte. He sentido cómo tu chakra se densifica en el interior de tus huesos cuando estás en peligro. Está dormida, pero puedo ayudarte a despertarla. Durante los siguientes días, Hinata trabajó en silencio. Usaba el pergamino para aprender jutsus de fortalecimiento físico y precisión, pero en secreto entrenaba con el Ocho Colas para percibir el flujo interno de su chakra en el sistema óseo. Al principio era apenas una vibración. Luego, un leve endurecimiento. Finalmente, un pequeño espolón de hueso que podía extraer con dolor y controlar. Naruto la sorprendió una vez en medio del ejercicio. ¿Qué es eso?, preguntó, asombrado, mientras ella sostenía un kunai hecho de hueso blanco. Algo mío, algo de mamá, susurró Hinata, con una sonrisa melancólica. Él no preguntó más. En vez de eso, se acercó y le dio un abrazo largo, apretándola contra su pecho. Hinata se dejó envolver y cerró los ojos. Los latidos de Naruto eran firmes, constantes, tranquilizadores. Hinata entendió por qué Anzu no le temía a su debilidad, sino a su potencial. Naruto y Hinata, en las noches, cuando ya no entrenaban, cuando el pergamino estaba cerrado y los clones desaparecidos, compartían momentos más suaves. Cocinaban juntos, se hacían bromas tontas mientras lavaban los platos. Naruto empezaba a buscar razones para tocarla, un dedo que se desliza por su mejilla para quitarle arroz, un brazo que la envuelve cuando ve que se cansa, una caricia en el cabello mientras la ve leer. Hinata también lo buscaba. Se sentaba más cerca, se apoyaba en su hombro, fingía no entender un diagrama para que él se lo explicara con la mano sobre la suya. Una noche, se le ocurrió la broma de hacerle cosquillas en la cama cuando ya estaban a punto de dormir. Naruto reaccionó con una risa escandalosa, y pronto se enredaron en una pequeña batalla de carcajadas, almohadas y abrazos. Me rindo, dijo él entre risas mientras ella lo tenía inmovilizado. Eso te pasa por burlarte de mis diagramas, susurró, riendo también, con las mejillas encendidas. Quedaron así, uno encima del otro, jadeando por la risa, el cuerpo caliente y el vínculo mental vibrando con fuerza. Se miraron a los ojos, demasiado cerca. Naruto tragó saliva, sus mejillas también enrojecidas. Eres muy linda, dijo, sin pensarlo. Hinata bajó la mirada, sin moverse. Y tú, muy tonto. Ambos se rieron, nerviosos pero felices. Naruto se giró y ella lo abrazó por la espalda, apoyando el rostro en su cuello.
No te vayas, nunca, susurró Hinata. Nunca, respondió él. Y esa noche, sin entrenar, sin estudiar, sin luchar, los dos durmieron abrazados. Como niños, pero también como algo más. Algo que crecía en silencio y que ni el fuego, ni el viento, ni la guerra lograrían romper. Habían pasado 2 años desde aquella noche oscura en la que Komogakure cometió su traición. 2 años en los que la vida de Naruto y Hinata se mantuvo en un estado de equilibrio secreto, la máscara frente al mundo y la verdad en la intimidad del apartamento que compartían, donde el silencio era más honesto que las palabras. Ahora con 8 años, sus cuerpos mostraban las consecuencias de un entrenamiento que ningún niño de su edad siquiera imaginaría. La musculatura de Naruto se había definido levemente, no como la de un adulto, pero sí como la de alguien que había empujado su cuerpo al límite. Hinata, por su parte, mostraba firmeza y agilidad, sus brazos, sus piernas, incluso su postura, se notaban distintas. Ya no era la niña temblorosa de antes, sino una pequeña guerrera silenciosa, pero aquel cambio físico traía consigo una nueva incomodidad que ninguno de los dos sabía cómo manejar. ¿Qué pasa?, preguntó Naruto un día, mientras entrenaban bajo la sombra de un bosque secreto que habían marcado como zona segura. Había notado que Hinata lo miraba diferente, pero también que apartaba la mirada con rapidez. En nada, Hinata bajó la vista. Sus mejillas estaban rojas. El tap que usaba para entrenar no lograba ocultar completamente los cambios que empezaban a manifestarse en su cuerpo. Y Naruto, por más que intentaba ser discreto, también sentía una extraña tensión cuando sus miradas se cruzaban. En casa, la cosa no era distinta. Las noches se llenaban de silencios incómodos cuando accidentalmente sus manos se rozaban al pasar una taza de té. O cuando entrenaban juntos y uno caía sobre el otro en una postura que hacía que ambos se quedaran inmóviles, sonrojados, sin saber qué hacer. Kurama, desde su rincón mental, se limitaba a bufar con fastidio, aunque por dentro no podía evitar divertirse. ¿Así que esto es amor humano? Patético y fascinante, comentó con sarcasmo. Giki, en cambio, era más directo con Hinata. Tarde o temprano tendrás que decirle cómo te sientes. El silencio también puede herir, pequeña. No siento nada. Protestaba Hinata en su mente, aunque el temblor en su voz la delataba. Naruto estaba centrado en dominar por completo su Sharingan de 3 aspas. A través del uso intensivo de clones de sombra, había logrado mejorar su resistencia ocular y comenzar a comprender patrones de movimiento que lo volvían casi imposible de alcanzar en combate cerrado. Combinado con su elemento madera, sus capacidades eran tan anómalas que ni siquiera los libros del pergamino sabían cómo clasificarlo. A pesar del ritmo frenético de sus días, ambos encontraban momentos para sí. Sonrisas nerviosas. Abrazos rápidos después de una victoria. Cosquillas inesperadas que terminaban en risas y almohadas volando por la sala. Hinata comenzaba a preparar el desayuno con un delantal rosado que Naruto siempre miraba fijamente antes de volver la cabeza con el rostro rojo. Él, por su parte, intentaba presumir su fuerza levantando muebles con una sola mano, solo para chocar contra la mesa y hacer el ridículo. Y así, con juegos, roces, entrenamientos y secretos, el lazo entre ellos se volvía más fuerte. Un lazo hecho de heridas, entrenamiento y amor naciente. Ninguno lo decía en voz alta, pero ambos lo sabían. El mundo aún no los conocía. Pero cuando lo hiciera, no estaría preparado. Había llovido toda la tarde. De esas lluvias suaves, persistentes, que parecían arrastrar todo lo que el alma guardaba en silencio. El cielo de Konoha estaba cubierto por nubes grises que no dejaban pasar el sol, y sin embargo, dentro del apartamento de Naruto y Hinata, el ambiente era cálido, casi como un refugio secreto, como si el mundo allá afuera no existiera. Los dos estaban sentados en el suelo, rodeados por pergaminos abiertos, papeles de chakra y tazas vacías de té. Habían entrenado duro durante los últimos 2 años, dominando técnicas que la mayoría de los adultos apenas comprendían. Sus cuerpos ya no eran los de niños pequeños, Naruto era un poco más alto, y su voz empezaba a cambiar, más grave. Hinata tenía el cabello más largo y una mirada que podía ser tan firme como dulce.
Ambos lo notaban. Ambos se sonrojaban. Y ambos fingían no hacerlo, pero esa tarde algo se sentía distinto. Hinata levantó la cabeza, dejando el pergamino a un lado. Naruto, dijo con voz suave, sus ojos buscando los suyos. ¿Puedo preguntarte algo? Naruto giró la cabeza hacia ella, dejando también lo que tenía entre manos. Sus ojos rojos, con los 3 tomoe girando lentamente, se detuvieron al mirarla. Luego parpadearon y regresaron a su azul profundo. Claro, lo que quieras. Hinata bajó un poco la mirada, jugando con sus dedos. Su voz temblaba apenas. ¿Por qué nunca te vas de mi lado? Naruto la miró serio un momento. Luego sonrió, esa sonrisa pequeña que solo ella conocía. Se acercó un poco más, hasta que sus rodillas se rozaron. Porque desde que te conocí, me diste algo que nadie más me dio nunca. ¿Qué cosa? Un lugar, respondió Naruto, sincero, sin dudar. Contigo no tengo que fingir. No tengo que ser fuerte. No tengo que ser el Jinchuriki, ni el chico raro, ni el problema de la aldea. Solo soy yo. Y eso me hace feliz. Y, bajó un poco la mirada, y me da miedo perderlo. Hinata tragó saliva. Quería hablar, pero sus palabras se enredaban. Al final, se obligó a hablar con el corazón. A mí me pasa igual. Su voz tembló un poco, pero continuó. Cuando estoy contigo, me siento segura. Me siento viva. Tú me haces reír, me haces sentir capaz, me proteges, pero también confías en mí, no solo me cuidas. Me miras como si yo pudiera volar. Y, me haces querer ser mejor. Hubo un silencio entre ellos, pero no era incómodo. Era como si el mundo aguantara la respiración, esperando lo que vendría. Naruto alargó la mano y le tocó la mejilla con suavidad. Hinata, se le hizo un nudo en la garganta, pero lo dijo. Me gustas. Mucho. No sé desde cuándo. Solo sé que, no quiero estar sin ti nunca. Hinata cerró los ojos un segundo, dejando que su piel sintiera ese roce. Y cuando los abrió, ya no había miedo. Y yo a ti. Desde siempre, creo. Pero ahora lo entiendo mejor. No es solo que te quiera cerca, es que quiero que estés conmigo. Siempre. Se quedaron mirándose. No hubo beso. No hacía falta. El vínculo mental que compartían brilló con más fuerza que nunca, abriéndose sin que nadie lo forzara. Kurama y Hyuki, desde sus sellos, observaron en silencio. Por primera vez en años, no intervinieron. No bromearon. Solo sintieron. Naruto se recostó en el suelo, y Hinata se apoyó sobre su pecho, en silencio, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas. El amor no siempre nace en medio del drama o del deseo. A veces crece como una flor entre ruinas, suave, persistente y tan real que nadie puede negarlo. Y así, en medio de una noche gris, Naruto y Hinata dejaron de esconder lo que el silencio ya no podía ocultar. Hinata levantó un poco la cabeza, aún recostada sobre el pecho de Naruto. Sus ojos se encontraron con los de él, y esta vez no hubo nervios, ni dudas, ni titubeos. Naruto, susurró, apenas audible. Puedo. Naruto asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Se inclinó suavemente hacia ella, y en medio del silencio, con la lluvia aún cayendo, sus labios se encontraron. Fue un beso corto. Tierno. Cálido. El primero. El único que necesitaban. Al separarse, Naruto apoyó su frente contra la de ella, sus voces unidas en un murmullo. Prometo nunca dejarte sola. Prometo cuidarte siempre, respondió Hinata, con una sonrisa suave. Y yo, agregó Naruto, prometo amarte todos los días de mi vida. Y yo a ti, dijo Hinata, con una lágrima cayendo, no de tristeza, sino de paz. Siempre. Ambos sellaron la promesa con un pequeño apretón de manos entrelazadas. Naruto la abrazó, sintiendo su calor, y le dijo en un susurro, aún no quiero que los demás lo sepan. Quiero que esto sea solo nuestro, por ahora. Estoy de acuerdo, respondió Hinata, con los ojos cerrados y el corazón latiendo tranquilo. Solo nuestro. Y así,
Bajo la lluvia de una aldea que aún no entendía cuánto poder tenía el amor, dos corazones hicieron la promesa más pura y más fuerte de todas: amarse. Siempre.